Toledo, pero ¿qué puede pasar a continuación? Hay otro caso, se lo pregunté a la doctora Silvana Carrión, tiene que ver con Ecoteva. ¿Qué pasa si Alejandro Toledo se lo sentencia también por este caso? Vamos a conversar un poco para comprender los alcances de esta sentencia con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Jorge, muy amable por la invitación. Ecoteva está esperando en la fila y seguramente vamos a tener un juicio tan caliente como el que hemos tenido por el caso Interoceánica. Concretamente, ¿qué pasaría si a Alejandro Toledo también lo condenan, lo sentencian por Ecoteva? Bueno, el día de hoy acabamos de apreciar esta sentencia condenatoria por 20 años y 6 meses que le impuso este colegiado vinculados a los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Este fin de semana, como tú bien has señalado, Jorge, también nos hemos enterado de que ya Estados Unidos ha ampliado la extradición, pero en este caso en específico por Ecoteva. Y Ecoteva es un caso que está íntimamente relacionado al caso del tramo 2 y 3 de la interoceánica por los personajes que han intervenido en la trazabilidad de los dineros. Claro, podríamos decir que con el caso Interoceánica hemos sabido que hubo coimas, ¿correcto? Claro que sí. Se ha confirmado. Ya con el caso Ecoteva podemos descubrir cuál fue la ruta del dinero. Y la ruta del dinero que en parte también fue analizado en el caso que hoy día se ha dilucidado al menos en primera instancia, Jorge, porque la sentencia condenatoria que se le impuso el día de hoy fueron por 2 delitos. Primero, el delito de colusión, en atención a que el presidente Alejandro Toledo se habría concertado, habría pactado ilícitamente con los funcionarios de Odebrecht de cara a favorecerlos en esta concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Pero esa colusión, ese pacto colusorio habría también originado dineros ilícitos y es parte también de lo que motivó el día de hoy el colegiado de cara a esta sentencia condenatoria. Sin embargo, también existe una secuela de este caso que sería en rigor los dineros que recibieron por parte de Joseph Maiman y con la cual financiaron parte del pago de la casa de Chacaría, en la que también están involucrados no solamente Alejandro Toledo, sino también su esposa Elian Karp y su suegra Eva Fernenburg. Así es que este caso tiene más actores, pero únicamente vinculado al caso de lavado de activos. Con lo cual, Jorge, el hecho de que el día de hoy se haya emitido una sentencia condenatoria en contra de Alejandro Toledo por el delito de colusión y lavado de activos hace presagiar de que también esta sentencia sería inminente en el caso de Ecoteva, porque está íntimamente relacionado a la obtención de los dineros ilícitos que se dio en el marco del favorecimiento a Odebrecht. Así es que yo creo que el presidente Alejandro Toledo tiene un futuro, diría yo, muy cuesta arriba si es que quiere revertir estas decisiones, porque como su abogado lo dijo el día de hoy saliendo de la audiencia, va a cumplir con apelar, porque la decisión que se ha emitido el día de hoy, y eso hay que decirlo, es una decisión emitida en primera instancia. Es decir, que todavía existe un segundo tiempo, un segundo round en el cual se va a definir realmente si es culpable o no Alejandro Toledo de los cargos que ya el día de hoy se han decidido. Ahora, Roberto Su, abogado, defensor de Alejandro Toledo, ha cuestionado no solo la sentencia, sino también toda, si se quiere, la trayectoria del colegiado, ¿no? Porque ha dicho que prácticamente han cumplido todos los requerimientos de la Fiscalía, que la jueza ni siquiera estaba enterada completamente del caso. Ha sido bastante duro, Roberto Su. Bueno, es comprensible ante una decisión adversa que se ha emitido el día de hoy, nada menos que en contra del expresidente Alejandro Toledo, y es este abogado quien ha enfrentado todas las etapas del proceso vinculado a las carreteras o los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Y en ocasiones, diría yo, hasta es comprensible, pero no una reacción, digamos, tampoco confrontacional con el colegiado, ¿no? Porque habló siempre hay que guardar el tiempo y otros detalles porque más. Hay que guardar de alguna manera también las formas, ¿no? Dentro de la batalla judicial que ya el día de hoy ha tenido al menos la finalización en una primera etapa. Pero lo que se debe de señalar, Jorge, son los elementos que tuvo en cuenta este colegiado para emitir la sentencia condenatoria. Y es interesante, ¿no? Porque no solamente han tomado en cuenta las irregularidades en el proceso del otorgamiento de esta buena pro, en la cual señalan los mismos jueces de que tuvo una participación preponderante, intromisiva el expresidente Alejandro Toledo, sino además las declaraciones de Joseph Maiman y también la declaración de Jorge Barata. Recordarás tú, Jorge, en alguna ocasión también comentamos cuando Jorge Barata no quiso declarar en el juicio que se seguía adelante en contra de Ollantumala. Exacto. Y muchos opinaron de que ya el caso se caía, de que, digamos, el colaborador estrella de la Fiscalía había petardeado más bien el caso de la Fiscalía. Pero vemos hoy día de que no ha sido así.
porque en muchos apartados de la lectura de la sentencia condenatoria, para afianzar, por ejemplo, el hecho de del pacto ilícito, de la concertación, además de la exigencia que hacía Toledo de los dineros aún después de dejar el cargo de presidente de la República, ha sido tomado taxativamente de lo que señaló Jorge Barata, a pesar de que Jorge Barata no participó en el juicio. Y esas declaraciones previas que él ha brindado ante la Fiscalía sirvieron para sustentar muchos aspectos de la imputación, con lo cual, haciendo un análisis prospectivo de los demás casos que vienen adelante, el caso de Ollantumala, el caso de Keiko Fujimori también, en la que ya el fiscal dijo que no iba a participar, es probable que también el colegiado tome cada una de las aristas de la versión que ha brindado Jorge Barata en el marco de su colaboración. Doctor Carrión, hoy también Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, presentó un asesor internacional de nombre Jesús Imbroda, quien criticó la figura del colaborador eficaz, la calificó como una perversión de la justicia y ha dicho que van a apelar a instancias internacionales. Bueno, también hay que señalar de que cuando uno habla de un colaborador eficaz, habla de una persona que ha reconocido un delito. Ya podríamos hasta llamarlo delincuente, jurídicamente hablando. Claro, porque primero él reconoce el delito y se convierte en colaborador de la Fiscalía. Ese es el presupuesto más importante y por tanto también se convierte en una persona sospechosa, ¿no? Porque va a tratar, digamos, de obtener algún tipo de beneficios tratando de brindar información a la Fiscalía, pero la información que tiene que brindar a la Fiscalía no solamente tiene que basarse en sus dichos, sino además llevar elementos que corroboren esa versión, porque puede haber una lluvia de colaboradores, pero de ninguna manera elementos que sustenten en lo que ellos han señalado. Y la Fiscalía en ocasiones también ha mostrado un cierto abuso en la utilización de la figura de la colaboración eficaz. Sin embargo, en este caso, y en referencia a lo que ha señalado el abogado de Alejandro Toledo, si ellos quieren hacer valer sus derechos a instancias internacionales, pues primero se tiene que dilucidar el caso en Perú, es decir, tiene que haber una sentencia condenatoria firme, que por ahora todavía no lo es, y luego, si es que ellos desean también acudir a instancias constitucionales, porque también se da el caso, imaginemos de que ya se obtenga una sentencia condenatoria firme en segunda instancia en contra de Alejandro Toledo, de que la defensa pueda recurrir planteando un habeas corpus, llegando al Tribunal Constitucional para cuestionar esta decisión de fondo, porque siempre las cortes internacionales requieren para dilucidar algún tema que primero se haya cumplido con agotar las instancias internas. En nuestro país recién estamos ante una primigenia decisión en el Poder Judicial. ¿Qué pasa si Alejandro Toledo es condenado también por el caso Ecoteva? Tendría 2 condenas. ¿Qué pasaría allí? Porque por el caso Ecoteva se están pidiendo 16 años y 8 meses de prisión, un tiempo menor a la condena que hemos conocido hoy de 20 años y 6 meses. Claro, y ya tendríamos 2 condenas en curso, ¿no? La primera, como señalas, de 20 años y 6 meses impuesta. Nadie se lo desea, pero estamos poniéndonos en un escenario hipotético. Claro, y además de que, como te dije, son casos íntimamente relacionados, ¿no? Tenemos una condena el día de hoy, aún no firme, pero de 20 años y 6 meses. Imaginemos de que se le imponga otra sentencia condenatoria, en esta ocasión por 16 años y 8 meses. Cuando existen sentencias de esa naturaleza, pues prima, al menos en derecho penal, el principio de absorción. Ello significa de que cumpliría la pena más alta, ¿no? Todas las que absorban esta de 20 años. Así es que estaría preso como máximo 20 años y 6 meses a pesar de la imposición de otra sentencia condenatoria. No hay sumatoria de penas, como sucede en España, por ejemplo, en un caso de corrupción bastante emblemático y otros más, ¿no? Se suman las penas y una persona podría ser condenada o sentenciada hasta más de 100 años, ¿no? 120, 130 años. Y lo que pasa diariamente incluso en Estados Unidos. También en ¿no? Estados Con esas Unidos, sumatorias de años. Lo que sí se han sumado los años, Jorge, es en este primer caso, porque la Fiscalía solicitó 9 años y luego 11 años y algunos meses más, y el cálculo que realizó, al menos respecto a Alejandro Toledo, fue el de 20 años y 6 meses. Y esos 20 años y 6 meses ya son producto de la sumatoria de penas. Sí se pueden sumar las penas en tanto se trate de un solo caso vinculado a diversos hechos o delitos, pero no si es que se trata de un otro caso distinto. Claro, ahora, en cuanto a los otros casos, se me ocurre el de Ollantumala, expresidente también, del expresidente Martín Vizcarra, el mismo caso de Keiko Fujimori o la exalcaldesa Susana Villarán. ¿Estamos realmente caminando a buen paso o la cosa está muy lenta? Algunos dicen que se camina a paso de tortuga, hay críticas al respecto. Mira, es especialmente, diría yo, admirable cómo este colegiado en el lapso de un año ha emitido una decisión final respecto a Alejandro Toledo, pero eso también tiene una razón de ser, porque a Alejandro Toledo se le había impuesto una prisión preventiva
recluida por 18 meses, Jorge, que vencía el día de mañana, 22 de octubre. Es por eso que los jueces, adelantándose ese vencimiento de plazo, emitieron una decisión o adelanto de fallo, aunque más parecía ya la lectura del fondo del fallo, sí, el día 21. Ha durado más de 4 horas y media. Imagínate. De adelanto no ha tenido mucho. ¿Eh? Sí, de adelanto no ha tenido mucho. Sin embargo, hay que diferenciar de los otros casos. En el caso de Keiko Fujimori hay audiencias una vez por semana, a veces una cada 2 semanas, con lo cual no va a resolverse ese caso en un año, puede tardar 3 o hasta 4 años. Pero sí, y ahí me permito discrepar con la declaración que ha brindado la procuradora. Que tiene, a la doctora Silvana Carrión. La doctora Silvana Carrión. Con nosotros, claro que sí, porque no todos los casos son parecidos. En el caso de Alejandro Toledo, desde mi perspectiva, los vinculados al lavajato es uno de los que más pruebas corroborables contaba, ¿no? La declaración de Joseph Maiman, su ex jefe de seguridad, la trazabilidad del dinero, las cuentas, la compra de la casa, todo cuadraba. Sin embargo, en los otros casos vinculados a Ollanta Humala y Keiko Fujimori, no está en cuestión que hayan recibido dineros corruptos, sino más bien el delito de lavado de activos, ¿no? Entonces es una circunstancia totalmente distinta, ¿no? Ellos han recibido dineros directamente de Odebrecht, pero no porque estaban ejerciendo la función pública, no porque desde el Estado se les haya favorecido con una concesión, una obra, etcétera. Ese no es el caso, por eso es que yo me remitiría a las diferencias sustanciales que existen entre uno y otro caso. En el caso de Alejandro Toledo estábamos de lleno ante actos de corrupción y también producto de ello de lavado de activos, claro. Pero en el caso de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala, al menos lo que se está investigando y ahora está en un juicio, son las campañas del año 2011 y 2016, exacto. Y no más bien su actuación como funcionarios públicos. Keiko Fujimori nunca fue presidenta del Perú, fue congresista, pero al menos no está siendo investigada por esos hechos, y la investigación en torno a Ollanta Humala es precisamente por las campañas políticas y no necesariamente por un favorecimiento del Estado. Sí existe un caso como el de Gasoducto Sur Peruano. Ahí sí está en cuestión la actuación como presidente de la República, donde también está incursa Nadine Heredia, y por el cual también se le ha impuesto la prisión preventiva a Jorge Barata por 18 meses, ¿no? Sí. Prisión preventiva que en rigor es un saludo a la bandera, porque ya sabemos que Brasil no lo va a extraer. Claro, y él no está en el país para empezar. Ahora, la situación de Jorge Barata ha cambiado. Ya no es, si se quiere, una figura que colaboraba con el Ministerio Público tras negarse a declarar en el caso del expresidente Ollanta Humala. Bueno, todo eso salió abajo. Mira, y ahí me remito otra vez a la decisión abordada el día de hoy, Jorge, porque si bien es cierto, en Brasil se han venido dando una tras otra decisiones que desvirtuaban todo el proceso de lavajato en ese país por las irregularidades que se habían dado en toda la investigación. Desde los mismos fiscales, Dalagnol, el mismo juez Moro, de que coordinaba directamente con la Fiscalía, no resguardando la objetividad ni la imparcialidad de la actuación propia de un juez. Pero mira que todas esas decisiones no han afectado la decisión abordada en torno a Alejandro Toledo, ¿no? Porque mucho se decía de que estas ya cuestionaban de fondo todas las pruebas que se habían aportado al proceso peruano. Pero vemos de que no ha sido así. Así es que todos esos mitos en torno a las decisiones en Brasil o los cuestionamientos o la no participación de Jorge Barata en el juicio, estos jueces el día de hoy la han desvirtuado. Pero como repito, todavía estamos ante una primera instancia, veamos qué decide la instancia superior. Finalmente, doctor Carrión, ¿qué reflexión le despierta a usted como peruano? Más allá de ser abogado, como peruano, esta condena, esta sentencia, la primera contra un expresidente, si se quiere, ¿no? Por el caso Lavajato, específicamente. Bueno, ¿qué le despierta a usted? Bueno, la sensación de que nadie está por encima de la ley ni debe estar, ¿no? Así se trata de un presidente de la República. Y el día de hoy ha sido una condena ejemplar, diría yo, no porque se trata de cualquier alto funcionario, sino del más alto funcionario de un Estado vinculado a actos de corrupción transnacional. Y eso nos lo han demostrado el día de hoy los jueces, los fiscales y también la Procuraduría, porque ha hecho su trabajo en este caso. Pero veamos cómo se decide, digo yo siempre, en una segunda instancia, porque eventualmente la decisión que puede arribar a la segunda instancia es o bien anular este juicio, o bien revocarla y absolver, o en el otro sentido que todos esperan, que se confirme más bien la sentencia condenatoria. Estaremos atentos. Doctor Carrión, gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. El doctor Andy Carrión, abogado penalista, aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos para conversar sobre inseguridad ciudadana y mucho más. Quédate con nosotros aquí en RPP.